Hola chicos y chicas de segundo de bachillerato. Bueno, como sabéis, la segunda parte del tema 4 sobre enzimas y vitaminas la vamos a ver por aquí online. En esta primera clase vamos a hablar de la primera parte como de este PDF, por así decirlo, sobre enzimas, ¿vale? Sobre enzimas. Bueno, ya sabéis del año pasado que las enzimas son proteínas, ¿vale? Y veremos en clase el concepto de globulares. Todas las proteínas globulares son proteínas que presentan plegamientos compactos de forma más o menos esféricas, suelen ser solubles en agua y otros disolventes polares y desarrollan múltiples funciones que nosotros veremos en clase, ¿vale? Con esas proteínas globulares, distintos ejemplos, como por ejemplo de transporte, catalíticas, etcétera, ¿vale? Pues lo primero es decir es que esas enzimas son proteínas globulares y solubles en agua. Algo muy importante de que siempre se dice sobre las enzimas es que son biocatalizadores y que llevan una función catalítica. Mirad, la mayoría de las reacciones metabólicas necesitan lo que llamamos catalizadores. Un catalizador es una molécula que acelera la velocidad a la que transcurre una reacción química. En las células, la función catalítica pues la llevan a cabo las enzimas, por lo tanto las consideramos biocatalizadores. Ya sabemos, bueno, que la mayoría de las enzimas que intervienen en el metabolismo celular son proteínas, porque claro, ahora que hablamos de metabolismo, en el interior de las células pues tiene lugar gran cantidad de reacciones químicas necesarias para el desarrollo de las funciones celulares y la supervivencia de los organismos. Al conjunto de todas esas transformaciones, que hablaremos de ellas cuando lleguemos al tema, ¿vale? Al conjunto de todas estas transformaciones bioquímicas es lo que denominamos metabolismo, ¿vale? Metabolismo. Mirar, como el resto de... Bueno, las enzimas ya sabemos que son catalizan reacciones y siempre van a catalizar reacciones que son energéticamente posibles, ¿vale? Por así decirlo, pero que no se llevarían a cabo ya que no alcanzarían la velocidad necesaria para los procesos celulares. Como el resto de toda de catalizadores, las enzimas actúan disminuyendo lo que llamamos la energía de activación de la reacción, favoreciendo la formación de un estado que llamamos estado de transición y el progreso de la transformación. ¿Vale? Como resultado de la acción enzimática siempre va a aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas, esas reacciones químicas, adaptándose a las necesidades fisiológicas, ¿vale? Entonces, en todas las reacciones químicas, y que lo veréis más en detalle en químicas, siempre se produce un intercambio de energía con el medio, que es lo que denominamos, bueno, calor de reacción. ¿Y qué es la diferencia entre la energía de los reactivos, ¿vale? De los reactivos que tenemos aquí, de los reactivos o sustratos, que tendríamos una energía del estado inicial, ¿vale? Y la energía de los productos, que es la energía del estado final. Sin embargo, aunque sea energéticamente favorable, para que una reacción química tenga lugar se requiere el aporte de una determinada cantidad de energía, que es lo que llamamos energía de activación. Pues bien, como el resto de catalizadores, las enzimas actúan disminuyendo esta energía de activación de la reacción, favoreciendo pues eso, la formación del estado de transición que hemos dicho y el progreso de transformación, ¿vale? Mirar, esto es como lo básico de cómo actúan las enzimas. Yo tengo una enzima que es esta proteína y esta proteína se va a unir en un determinado lugar que luego le ponemos nombre a un determinado sustrato y van a formar lo que nosotros llamamos complejos de enzimas sustratos, que sería pues como por ejemplo la parte intermedia de la reacción, ¿no? Este complejo enzima-sustrato hace referencia, pues eso, a esa fase intermedia de lo que es la reacción catalítica, ¿vale? Porque la parte final es que ese sustrato que se ha unido a la enzima, ¿vale? Dé lugar una serie, ahí estoy señalando, una serie de
productos, ¿vale? Una serie de productos. ¿Qué pasa? Hay muchísimas enzimas porque cada una va a ser específica de unirse a un sustrato y transformarlo, ¿vale? Cuando nosotros lleguemos a metabolismo hablaremos de un montonazo de enzimas que a lo mejor cada una, por ejemplo en glucólisis, que es la degradación de la molécula de glucosa, es un proceso catabólico para obtener energía, vamos a ver muchísimas reacciones químicas y cada reacción química está catalizada por una enzima, porque cada enzima es específica de transformar, unirse a un determinado sustrato y transformarlo en un determinado producto, ¿vale? Por eso decimos que presentan un elevado grado de especificidad, ¿vale? Bueno, ahí también os pongo que no se transforma durante el proceso que catalizan, ¿vale? La enzima al final, ¿vale? En esta parte sigue siendo la enzima, ¿vale? Sigue siendo la misma enzima que estábamos al principio. ¿Qué está cambiando? ¿Vale? Pues los productos que se obtienen que antes los considerábamos sustratos, ¿vale? Que antes los considerábamos sustratos. Mirar, y sigo en este esquema que os lo he vuelto a poner ahí. Claro, cuando estamos hablando de enzimas, sustratos, complejos enzimas, sustratos y que al final tenemos productos, tenemos que diferenciar lo que llamamos el centro activo de la enzima. El mecanismo molecular de lo que llamamos la catálisis enzimática se sitúa en el centro activo de la enzima. ¿Y qué es el centro activo de la enzima que a veces nos lo han preguntado? ¿Vale? Pues mirar, que ahí por señalarlo ahí, sería de la enzima es una pequeña parte, ¿vale? De esta proteína, esta enzima, que se va a unir al sustrato y va a interaccionar con él, ¿vale? Y va a interaccionar con él. Realmente es la zona en la que se localizan pues, los aminoácidos que permiten la unión de la enzima y el sustrato, ¿vale? Y los aminoácidos responsables del proceso de catálisis, ¿vale? Esto implica, como os pongo ahí, bueno, yo os he puesto el centro activo, y esto implica un reconocimiento que llamamos en bioquímica estérico, ¿vale? Que sería como si fueran las piezas de un puzzle entre lo que son el sustrato, ¿vale? Y lo que es la enzima, ¿vale? Porque tienen que encajar, es como si tuvieran que encajar, ¿vale? Como las piezas de un puzzle, y ahí es que volvemos a lo mismo, estábamos diciendo, cada sustrato o cada enzima se especifica a un determinado sustrato, ¿vale? De ahí que cada enzima con sus determinados sustratos tengan un reconocimiento estérico que llamamos un reconocimiento específico entre ellos, ¿vale? Porque no toda enzima cataliza todos los sustratos, sino que es específica de un sustrato u otra, ¿vale? U otra. Mirad, aquí os he vuelto a poner lo de la energía de activación y esta gráfica que ha caído este año, justo, y es la primera vez que cae, pero bueno, son cosas que están ahí, o a veces repiten preguntas, pero otras veces ponen nuevas, ¿vale? Os he dicho que esa energía de activación, ¿vale? Para que una reacción química tenga lugar, pues se requiere el aporte de una determinada cantidad de energía. Pues por eso os pongo esta energía de activación, ¿vale? Es la energía mínima necesaria para que se reproduzca la reacción enzimática, que como os pongo ahí, esto también se llama catálisis, perdonad por la letra, catálisis enzimática, ¿vale? Catálisis enzimática. ¿Vale? ¿Qué hemos dicho? Las enzimas disminuyen la energía de activación, ¿vale? Necesaria para que se produzca esta reacción enzimática o catálisis enzimática, ¿vale? Partimos de unos determinados sustratos, como por ejemplo, mirar, ahora que veo ahí, en sustratos, la fórmula de la glucosa está puesta ahí, C6H12O6 más oxígeno y los productos que gestionen CO2 o agua. Pues eso es la fórmula de la respiración celular aerobia, ¿vale? Que se produce en la mitocondria y que nosotros vamos a estudiar en catabolismo. Vale, pues los sustratos en ese ejemplo serían glucosa y oxígeno y los productos aquí serían dióxido de carbono y agua. ¿Qué pasa? Que con enzima, ¿vale? Disminuyen esa energía de activación, ¿vale? Que es necesaria para que se produzca la reacción enzimática, ¿vale? Las enzimas disminuyen la energía de activación. La energía, vuelvo a repetir, que es necesaria para que tenga lugar una reacción química, ¿vale? Una reacción química.
Por tanto, si no hubiera enzima en el medio, ¿vale? Que se pudiera unir a esos sustratos y transformarlos en unos determinados productos, por eso nos están representando en rojo como la energía de activación, ¿vale? Sería mayor sin enzima que con enzima, ¿vale? Con enzima disminuye la energía de activación que hay que aportar necesaria para una reacción química, ¿vale? Simplemente eso. Y aquí os vuelvo a poner lo que venimos hablando hasta ahora, que es que hay muchísimas enzimas, ¿vale? La especificidad es muy alta, ¿vale? Pues cada una son específicas de unos determinados sustratos y de cada reacciones químicas, que nosotros vamos a ver esas reacciones metabólicas y estudiaremos varias, ¿vale? Mirar, aquí un poco por ir introduciendo lo que a veces hemos nombrado en clase catabolismo y anabolismo, pues bueno, decir que en las reacciones exergónicas, como os pongo ahí, pues bueno, se producen de manera espontánea, ¿vale? Que estudiaréis más en química, y es lo que llamamos reacciones de degradación. El catabolismo son reacciones en las que vamos a tener moléculas complejas, orgánicas mayormente, y se van a romper, se van a degradar, se van a hidrolizar en moléculas inorgánicas que son más simples, y en estas reacciones catabólicas siempre va a haber un desprendimiento de energía, ¿vale? Un desprendimiento de energía. Aquí decimos, ¿vale? Y no me voy a meter tanto en química, pero bueno, que la energía libre de Gibbs, si te suena cuando lo veas, o si lo has visto en primero, la energía libre de Gibbs es menor que la inicial. Al contrario que las endergónicas. En las endergónicas tenemos el anabolismo. El anabolismo es lo contrario. Es lo contrario que el catabolismo. Son moléculas inorgánicas que se van a juntar, ¿vale? Y con aporte energético, que va a venir siempre del ATP, se van a poder sintetizar moléculas orgánicas que son más complejas, ¿vale? Aquí decimos eso, que la energía libre final es mayor que la inicial, la energía libre de Gibbs, ¿vale? Y bueno, pues ahí os he puesto, bueno, que requieren que los productos, ¿vale? Que se van a formar sean más energéticos que los reactivos, al contrario que lo que pasa en el catabolismo, que los productos son menos energéticos que los reactivos. Esto, que no nos lo han preguntado estas gráficas, pero esta de aquí, ¿vale? Cayó este año, ¿vale? Que lo podéis ver en los exámenes que os tengo colgados. Mirad, esto que viene aquí nos lo han preguntado mucho, ¿vale? Y es como pueden ser las enzimas, ¿no? Mirad, las enzimas pues tienen las características estructurales y las propiedades de las proteínas que nosotros vamos a ver en clase. Además de la cadena polipeptídica, muchas enzimas contienen otros componentes no proteicos esenciales pues para la actividad catalítica, ¿no? Para la actividad enzimática. Mirar, por un lado tenemos las enzimas simples, ¿vale? Que es simplemente formadas por proteínas, y ahora vienen las que os estabas diciendo, que muchas enzimas pues eso, contienen otros componentes no proteicos esenciales para esta actividad enzimática o catalítica. Estas enzimas reciben el nombre de enzimas complejas o enzimas, ¿vale? Y diferenciamos dos componentes. Mirar, tenemos la parte proteica de la enzima, que es lo que llamamos apoenzima, y que le proporciona, pues por ejemplo, la estructura tridimensional necesaria para el reconocimiento y la unión de la enzima al sustrato, para ese reconocimiento estérico que llamamos, y para su actividad catalítica o enzimática, ¿vale? Y por otra parte, tenemos otra parte no proteica de la enzima, porque hasta ahora estábamos diciendo entre parte proteica apoenzima y la parte no proteica, que es el cofactor, ¿vale? El cofactor es la parte no proteica de la enzima. El cofactor, ¿vale? Proporciona determinados grupos funcionales, por ejemplo, pues necesarios para la actividad biológica de esta holoenzima, ¿vale? De esta proteína o enzima compleja.
La función del cofactor también puede estar relacionada, pues, por ejemplo, con la estabilización de la estructura tridimensional de la coenzima o de la unión de la enzima al sustrato, o estar directamente implicada en el proceso catalítico, ¿vale? Entonces existe gran variedad de cofactores que nos las han preguntado mucho, que se clasifican en dos grandes grupos, según se trate de componentes inorgánicos o de moléculas orgánicas. Mirar, por un lado tenemos los cationes metálicos, que los cationes metálicos, estos iones metálicos son cofactores inorgánicos, ¿vale? Sí, te lo voy a poner ahí. Son cofactores inorgánicos, ¿vale? Y estos cofactores inorgánicos, eso, iones metálicos o cationes metálicos, ahí te pongo pues hierro, cobre, manganeso, magnesio, se unen a la coenzima, ¿vale? O como pongo ahí, pues regulan su activación. Y luego tenemos las coenzimas, ¿vale? Y en las coenzimas es un tipo de cofactor orgánico, ¿vale? Son moléculas orgánicas como por ejemplo os pongo ahí, ¿vale? Y esto es importante, necesarias pues eso, para la actividad enzimática y que se asocian a la parte proteica o apoenzima. ¿Vale? Y aquí tenemos muchos que vamos a estudiar más en detalle en el tema siguiente. Por ejemplo, tenemos el NAD+, que es el nicotina-adenin dinucleótido, ¿vale? Tenemos el CAD o vitamina B12 o el nicotina-adenin dinucleótido fosfato, ¿vale? O vitamina B3, ¿vale? Entonces, es verdad, es muy común que nos pregunten mucho por cationes metálicos y por coenzimas, ¿vale? O la definición de cofactor o la definición de apoenzima, ¿vale? O la definición de holoenzima, ¿vale? Que han caído varias. Mirar, y aquí es un poco, pues, clasificación y nomenclatura de las enzimas, ¿vale? Mirar, la nomenclatura más habitual de las enzimas se basa en el criterio de especificidad. Cada enzima se nombra con un prefijo compuesto por el nombre del sustrato o el nombre de la acción, o ambos, ¿vale? Y el sufijo asa, ¿vale? Por ejemplo, aunque creo que aquí no os la he puesto, pero bueno, ahora voy con los que os he puesto. Pero pues la enzima que veremos, la enzima que cataliza la deshidrogenación u oxidación del piruvato, pues se denomina piruvato deshidrogenasa, ¿no? Tenemos primero el piruvato, ¿vale? Que es el producto, perdón, es el sustrato que va a catalizar la enzima, y la función que realiza, deshidrogenasa, ¿vale? Acabado, pues eso, en el sufijo asa. Mirar, esa es la más típica, pero bueno, aquí os he puesto varios tipos de nomenclaturas, ¿vale? Pues el nombre del sustrato, ¿no? El típico que os estaba diciendo ahora, pero otro ejemplo, ureasa, que actúa sobre el sustrato urea. Nombre de la reacción que catalizan, ¿vale? Transaminasas catalizan reacciones de transaminación, ¿vale? Más el nombre de la reacción y del sustrato, ¿vale? Piruvato descarboxilasa, la descarboxilación del piruvato, términos tradicionales, por ejemplo, la pepsina, ¿vale? Que hidroliza enlaces peptídicos de proteínas y es muy típica, por ejemplo, en el proceso digestivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la gran variedad de enzimas que catalizan las reacciones metabólicas de los seres vivos, pues ha sido clasificada por una comisión, ¿vale? Que se llama la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica. Las clasifican 6 grandes clases, ¿vale? Que ahí están resumidas, según el tipo de reacción que catalizan, ¿vale? Es decir, estaría ahí en ese punto, ¿vale? Según el tipo de reacción que catalizan. Mirar, eso os estaba diciendo, 6 grupos. Primero tenemos, por ejemplo, aquí las hidrolasas. Son reacciones de hidrólisis en las que se rompen enlaces químicos al reaccionar con el agua. Por ejemplo, tenemos las glucosidasas, las peptidasas, las esterasas, ¿vale? Pero otras, por ejemplo, que quiero que te aprendas, pues tenemos las lipasas, que son las que hidrolizan los enlaces éster, que lo hemos visto en clase,
Y estas están en el intestino. Estas sí que las nombramos cuando hablamos de grasas, ¿vale? Y la tripsina y pexina que hidrolizan enlaces peptídicos y la pepsina te la acababa de nombrar ahora mismo. Vale, las liasas catalizan reacciones en las que tiene lugar pues, rupturas de enlace y transferencias de pequeñas moléculas de otras más grandes, sin intervención pues, del agua ni de procesos oxidativos, ¿vale? En esta clase se encuentran, por ejemplo, las descarboxilasas, las desaminasas, ¿vale? Las sintasas, que hablaremos de ellas a lo largo de los temas. Transferasas, pues catalizan reacciones de transferencia de radicales, de grupos funcionales, de unos grupos a otros, ¿vale? Me interesa mucho pues, las quinasas, que vamos a hablar mucho de ellas en metabolismo, que transfieren grupos fosfatos. Isomerasas, ¿vale? Catalizan reacciones de isomerización, que es transformación de un isómero, ¿vale? En otro diferente, como por ejemplo que ahí nos lo he puesto, si quieres apúntatelas, ¿vale? Pero sí hemos hablado de epímeros, pero bueno, no de sus enzimas, que son las epimerasas. Oxidorreductasas, catalizan reacciones de oxidorreducción, ¿vale? Que hablaremos de ella también en metabolismo, en las que existe una transferencia de electrones, siempre desde una molécula que la va a donar, que se oxida, hasta una molécula receptora que cuando los acepte se va a reducir, ¿vale? Y algunos ejemplos pues son deshidrogenasas, peroxidasas, oxidasas, reductasas, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos las ligasas, que son catalizar reacciones en las que se forman enlaces químicos que unen dos sustratos para formar una nueva molécula, ¿vale? Por ejemplo, que no te lo he puesto ahí, bueno, siempre requieren energía en forma ATP, que eso es obvio y que hablaremos de ello también, pero por ejemplo las peptidosintasas, ¿vale? Que ahí no te lo he puesto el ejemplo. Vale, mirar, esto es un poco lo que venía. Ahora, lo que veníamos hablando un poquito antes del mecanismo de reacción de la catálisis enzimática, de la reacción enzimática, ¿vale? ¿Qué pasa? Y voy a ir un poco como con las dos diapositivas a la vez. Mirar, para que tenga lugar la catálisis de una reacción enzimática es necesario que la enzima siempre se una a su sustrato específico, ¿no? Hemos hablado de especificidad. Y se forme lo que llamamos el complejo enzima-sustrato, ¿vale? Esto es lo que llamamos complejo, que lo hemos visto antes. Y lo tenemos ahí, ¿vale? Complejo enzima-sustrato. Tradicionalmente es lo que llamamos, ¿vale? Que encaja al modelo, ¿vale? Que os lo he puesto aquí, esto es lo que llamamos modelo llave-cerradura, ¿vale? Es decir, al final lo que estamos viendo es que hay la existencia de una complementariedad estructural entre el centro activo de la enzima. Acuérdate, el centro activo de la enzima era esta zona donde se va a unir específicamente el sustrato, ¿vale? Entonces, este modelo defiende que hay una existencia de una complementariedad estructural entre este centro activo enzimático y su sustrato, de manera que ambas moléculas encajan como las piezas de un puzzle de manera perfecta, ¿vale? Perfecta. Y acordaros que esta especificidad, ¿vale? Que es lo que hemos visto ahora, es lo que llamamos reconocimiento estérico, ¿vale? Cuando hablamos del modelo llave-cerradura, para nosotros el sustrato sería la llave y para nosotros el centro activo de la enzima, ¿vale? Sería la cerradura, ¿vale? Sería la cerradura. Acuérdate, en este centro activo o catalítico, ¿vale? Que es responsable pues, de esa actividad catalítica y del reconocimiento estérico, de este reconocimiento específico entre centro y sustrato, hemos dicho, ¿vale? Que había, que se localizaban aminoácidos que permiten la unión de la enzima y el sustrato y aminoácidos responsables del proceso de catálisis enzimática, de este proceso de transformación de un determinado sustrato en un determinado producto, ¿vale? En un determinado producto, ¿vale? Y mirar, ahora aquí, porque claro, esto es muchísimo más amplio, el estudio
de las enzimas. Mirar, brevemente, ¿vale? La cinética enzimática, ¿vale? Que es lo que pongo en el título de la diapositiva, estudia la velocidad de las reacciones químicas catalizadas por enzimas, llevadas a cabo por enzimas. Los productos de una reacción siempre van apareciendo a medida que esa reacción química catalizada por enzima pues avanza con el tiempo, ¿vale? La velocidad de una reacción, ¿vale? Se define como el incremento de concentración de producto de la reacción por unidad de tiempo, ¿vale? Por unidad de tiempo. Entonces, la velocidad de una reacción enzimática va a depender siempre de la concentración de sustrato, ¿vale? Que es lo que he representado aquí. La velocidad de una reacción enzimática siempre depende de la concentración de sustratos. Luego vamos a ver que hay más sustratos que os pongo por abajo, que son el pH y la temperatura, y de la acción de unas moléculas que pueden ser bien activadores de la reacción enzimática o inhibirla, ¿vale? O pararla, de alguna manera entorpecerla. Pues cuando en una reacción enzimática se mantiene constante, ¿vale? Cuando en una reacción enzimática se mantiene constante la concentración de la enzima, ¿vale? Pues la velocidad de la reacción aumenta a medida que aumenta la concentración de sustrato, ¿vale? Repito, cuando en una reacción enzimática se mantiene constante la concentración de la enzima, ¿vale? La velocidad de la reacción aumenta a medida que aumenta la concentración de sustrato. Cuanto más sustrato haya, pues la velocidad de esa reacción enzimática va a aumentar. Pero ¿qué pasa? El incremento de velocidad, ¿vale? El aumento de velocidad se produce hasta que se alcanza una velocidad máxima a una determinada concentración de sustrato. Por ejemplo, si te fijas aquí en verde, ¿vale? Si te fijas aquí en verde, ¿vale? Aquí ya, ¿vale? Aquí ya la velocidad de la enzima, ¿vale? La velocidad de la enzima es constante, ¿vale? Es decir, ahí, y de hecho ese es el máximo punto, se ha alcanzado se ha alcanzado una determinada velocidad máxima. Y si bajo para abajo a una determinada concentración de sustrato, que no sé, voy a poner X, ¿vale? A una concentración de sustrato X se ha alcanzado una velocidad máxima, ¿vale? A partir de esa velocidad máxima, ¿vale? Que la voy a llamar I, ¿vale? A partir de esa velocidad máxima, aunque aumente la concentración de sustrato, ¿vale? Aquí lo voy a llamar, a esto lo voy a llamar, no sé, lo voy a llamar Z, a esta lo voy a llamar G, ¿vale? A esa concentración de sustrato, a esta la llamo Z y a esta G. Vale, ¿qué pasa? Que aunque aumente la concentración de sustrato, tú que te estás fijando, la velocidad aquí, la velocidad de la enzima no aumenta, ¿vale? No aumenta, es decir, repito, cuando en una reacción enzimática se mantiene constante la concentración de la enzima, la velocidad de reacción aumenta a medida que se aumenta la concentración de sustrato, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el incremento de velocidad se va a producir hasta que se alcance una velocidad máxima, que es lo que ya, esto para nosotros en bioquímica es como decir una velocidad de saturación, ¿vale? Entonces el incremento de velocidad se produce hasta que se alcanza una velocidad máxima o una velocidad de saturación a una determinada concentración de sustrato, que en este caso ha sido X. A una concentración de sustrato X se alcanza esa velocidad máxima a partir de la cual, aunque se aumente la concentración de sustrato, no se aumenta la velocidad de la reacción, ¿vale? No se aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, aquí... Vale, aquí sacamos como unos cuantos parámetros, o mejor dicho, al menos uno. Mirar, un científico y una científica que les llamábamos Michaelis Menten estudiaron la velocidad de las reacciones enzimáticas, ¿vale? En función de la concentración de sustratos. Estos científicos estudiaron la velocidad de estas reacciones enzimáticas en función de la concentración de sustrato y formularon ese comportamiento mediante esta ecuación que llamamos velocidad cero,
¿vale? Que no os preocupéis porque no hay problemas de esto, pero simplemente hay que verlo un poco. La velocidad inicial, ¿vale? La velocidad inicial sería igual a la velocidad máxima que hemos sacado en la gráfica por la concentración de sustrato partido de la Km, que ahora vamos a ver lo que es la Km más la concentración de sustrato, ¿vale? ¿Y qué es la Km? Km, ¿vale? Km es lo que os pongo aquí, la constante de Michaelis-Menten. Y se corresponde, ¿vale? Voy a coger otro color, voy a coger el amarillo. Y se corresponde, esta constante de Michaelis-Menten, Km, se corresponde con la concentración de sustrato a la cual la velocidad inicial de la reacción es la mitad de la velocidad máxima, o dicho de una manera, la concentración de sustrato a la que tenemos la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Vale, pues fijaros, aquí tenemos, ¿vale? Aquí tenemos dos enzimas, ¿vale? Dos enzimas. Mirad, aquí tenemos una reacción química catalizada por la enzima A, ¿vale? Y en verde, ¿vale? Tenemos otra velocidad de otra reacción enzimática catalizada por una enzima B. Vale, mirar en qué punto se alcanza o en qué concentración de sustrato se alcanza la velocidad máxima catalizada por la enzima A. En este punto. Y voy bajando, ¿vale? Aquí, en esta concentración de sustrato, que la voy a llamar C, se alcanza la velocidad máxima para la reacción enzimática catalizada por la enzima A. Pues la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de esa velocidad máxima es lo que llamamos Km. Y te lo pongo aquí. Km, ¿vale? Sería esa concentración de sustrato a la cual se va a alcanzar, y lo voy a poner aquí en amarillo, aunque lo había puesto en azul, ¿vale? A la que se va a alcanzar la mitad de esa velocidad máxima, ¿vale? La mitad de esa velocidad máxima. Repito, la Km está representando la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. En este caso me fijo solo en A. En A hemos señalado el punto en el que se alcanza su velocidad máxima y ahora voy a ver en la gráfica aproximadamente cuál es la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima catalizada por esa reacción enzimática. ¿Vale? Que me fijo en B hemos nosotros señalado que aquí, que le hemos llamado X, ¿vale? Con esa concentración de sustrato X se alcanza esa velocidad máxima, ¿vale? Se alcanza esa velocidad máxima que, bueno, yo en verdad os lo he señalado un poquito más arriba, ¿vale? Pues que debería a lo mejor estar un poquito más para acá, pero bueno. Vale, pues la mitad o la concentración de sustrato a la que se alcanza esa mitad de esa velocidad máxima, ¿vale? Pues es Km, ¿vale? Es decir, Km para B, aquí señalamos Km para B, para esa reacción enzimática catalizada, ¿vale? Catalizada por esa velocidad enzimática catalizada por esa enzima B, ¿vale? Es decir, ¿qué nos está representando Km? Km se corresponde con la concentración de sustrato a la cual la velocidad inicial de la reacción es la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Que de hecho voy a borrar todo y lo volvemos a repetir, ¿vale? Porque esto me interesa. Vale, entonces estábamos diciendo que Michaelis-Menten estudiaron la velocidad de las reacciones enzimáticas en función de la concentración de sustrato y formularon esta ecuación para describir este comportamiento, ¿vale? Entonces, en estas gráficas, para estudiar cinética enzimática, al final lo que representamos es velocidad, ¿vale? Frente a concentración de sustrato,
¿vale? Frente a concentración de sustrato. Y aquí tenemos cómo varían las velocidades en distintas reacciones enzimáticas, ¿vale? Catalizada por la enzima A y por la enzima B, ¿vale? Vale, aquí vemos que a ese punto, ¿vale? Que es el que estaba diciendo, que a lo mejor me había ido un poco, ¿vale? A este punto, ¿vale? A esta concentración de sustrato que llamamos X se alcanza la velocidad máxima para B, ¿vale? Y a esa concentración, ¿vale? Vale, y estábamos diciendo que Km, ¿vale? Km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Pues mirar aquí, ¿vale? Más o menos aquí que he representado, ¿vale? Pues aquí obtenemos ahí obtenemos la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Imagínate que esto es 10, ¿vale? Y eso es 5, ¿vale? Pues cuando se alcanza la velocidad, una velocidad de 5, ¿vale? Pues para nosotros es la Km, porque Km para B, ¿vale? Es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Si la enzima B alcanza una velocidad máxima de 10, ¿vale? Pues cuando alcance 5, miramos su concentración de sustrato y ese será el valor de Km, ¿vale? Km representa la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Pues mirar, y lo mismo, ¿vale? Y lo mismo para A, ¿vale? Lo mismo para A. Se alcanza una determinada velocidad máxima, ¿vale? Sea la que sea, imagínate que es 20, ¿vale? Pues a lo mejor en 10, ¿vale? Por dejar números así, en 10... ¿vale? Pues miramos la concentración de sustrato a la cual alcanza la mitad de esa velocidad máxima, ¿vale? Y tenemos otra Km diferente para la reacción enzimática catalizada por la enzima A, ¿vale? Pues mirar, nos tenemos que saber un poquito qué pasa con estos valores de Km. Un valor pequeño de Km, ¿vale? Significa que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima a bajas concentraciones de sustrato, ¿vale? Para A, ¿qué está significando ese valor pequeñito de Km? Pues que alcanza la mitad de su velocidad máxima, que en este caso le hemos dicho que era 10, a bajas concentraciones de sustrato. Estos serán bajitas concentraciones de sustrato, ¿vale? Es decir, la enzima se une con gran afinidad al sustrato, ¿vale? La enzima se une con gran afinidad al sustrato, ¿vale? Un valor pequeño de Km significa que la enzima, que quiero que te la apuntes ahí, valores chiquititos de Km significa que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima a bajas concentraciones de sustrato. Imaginaros que tenemos una enzima, porque Km con B es muy similar, pero imaginaros que tenemos aquí Km con una enzima C. Un valor elevado de Km significa que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima a concentraciones elevadas de sustrato, ¿vale? Alcanza la mitad de la velocidad máxima, alcanzaría la mitad de la velocidad máxima, pero, ¿vale? Imaginaos que ahí está C, yo qué sé. Alcanza la mitad de la velocidad máxima a altas concentraciones de sustrato, ¿vale? Esto ya es un número elevado, un elevado número de sustrato, ¿vale? Es decir, la enzima se une con menor afinidad al sustrato, ¿vale? Con menor afinidad al sustrato. Cuando tenemos valores pequeños de Km, la enzima posee gran afinidad por el sustrato, ¿vale? Apúntate ahí, acuérdate, significa que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima a bajas concentraciones de sustrato, pero cuando tenemos altas valores de Km, la enzima posee una baja afinidad por el sustrato, porque o bien más bien significa que un valor elevado de Km significa que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima a concentraciones elevadas de sustrato. Es decir, la enzima se une con menor afinidad al sustrato, ¿vale? Con menor afinidad al sustrato. Vale,
Mala. Perdona. Vale, mirar, una característica de las enzimas, ¿vale? Es que son activas solo con un determinado rango de pH y de temperatura, que oscilan alrededor de un valor óptimo, ¿vale? Entonces, el pH del medio en el que una enzima, el pH del medio en el que una enzima cataliza una reacción determina el estado de ionización de algunos grupos químicos, ¿vale? La presencia o no de carga eléctrica en determinados grupos del centro activo de la enzima resultan esenciales en el proceso de catálisis, ¿vale? La mayoría de las enzimas, que también, bueno, os los pongo por aquí, presentan un pH óptimo próximo a la neutralidad, pero existen excepciones de enzimas cuya actividad pues requiere un pH ácido o bien un pH básico, ¿vale? Que lo hemos visto un poquito en clase. Y me interesa esto porque va a pasar lo mismo en temperatura, ¿vale? Si se pasan esos valores óptimos tanto por exceso como por defecto de pH y temperatura, las enzimas se desnaturalizan. Vamos a ver en clase que desnaturalización implica la pérdida de la actividad biológica, de la función biológica de la proteína, porque se pierde la estructura terciaria, cuaternaria si la tuviese y también secundaria, pero la que me interesa es la terciaria, porque la terciaria es la que le da la funcionalidad a la proteína, ¿vale? Pues variaciones en pH y en temperatura lo que están haciendo es desnaturalizar las enzimas. Y entonces si desnaturalizan las enzimas pierden su función y no las van a poder llevar a cabo, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, en pH, pues os he puesto la actividad enzimática pues relativa pues de pepsinas, ureasas, tripsinas, papaína, etcétera, ¿vale? A terminadas, aunque bueno, con que te quedes con ureasa, tripsina y pepsina es suficiente, ¿vale? Porque es verdad que juraría que es en pH, no, pero juraría que, por ejemplo, esta gráfica en temperatura de una enzima nos preguntaban, por ejemplo, que qué pasaría si se sobrepasasen esos valores o cuál es el valor óptimo de la enzima, que es fácil, más o menos pues unos 40 grados, y si se sobrepasan esos valores, acuérdate, por encima o por debajo, pues la enzima se desnaturaliza y pierde su función biológica, ¿vale? Mirar la temperatura, también un poco por nombrarla, tiene un efecto positivo en la velocidad de las reacciones químicas en general, ya que facilita la adquisición de la energía de activación. Sin embargo, pues por una temperatura muy elevada, pues puede provocar lo que estamos hablando de la desnaturalización de la enzima, ¿vale? Y por tanto su pérdida de actividad. Por ello las enzimas pues tienen un valor de temperatura óptimo que por lo general más o menos se encuentra situado entre los 30 y 40 grados. Porque, ¿vale? A niveles, por lo general, porque a niveles de 50 a 60 grados en algunos casos pues se llegan a desnaturalizar y las perdemos, por así decirlo. Y mirar, lo último que vamos a ver y que a veces nos han preguntado su definición son inhibidores enzimáticos, ¿vale? Hay moléculas que son capaces de modular la actividad de las enzimas. Estas moléculas pueden ser activadoras, aumenta la velocidad de la reacción enzimática, o inhibidoras, modulan negativamente la actividad de las enzimas. En muchas ocasiones, estas moléculas reguladoras son productos que se forman a lo largo de cualquier ruta metabólica en la que funciona la enzima, de hecho, ¿vale? Mirar, el sustrato ahí funciona... A ver... Vale, el sustrato funciona muchas veces como activador de la reacción, de manera que se activa la ruta metabólica. Y los productos finales de la ruta suelen a veces o pueden actuar como inhibidores. De esta forma, cuando el producto alcanza una determinada concentración, se produce la inhibición enzimática y la ruta deja de funcionar, ¿vale? De tal manera que tenemos y os colgaré en el aula virtual como una imagen comparativa de lo que vamos a ver ahora de inhibidores competitivos, bueno, inhibidores reversibles
o irreversibles y de regulación alostérica, ¿vale? Que creo que tengo por ahí alguna imagen, me parece. Mirar, en inhibidores reversibles, ¿vale? Porque hay que saber, son como los dos fundamentales que hay, ¿no? Los inhibidores reversibles, pues se unen, os pongo ahí, de forma transitoria a la enzima, no es siempre, ¿vale? Y se denominan inhibidores competitivos, ¿vale? Los inhibidores competitivos, ¿vale? Se van a unir al centro activo de la enzima, que queda bloqueado el centro activo, ¿vale? Este es el caso, por ejemplo, pues eso, de los inhibidores competitivos que se unen al centro activo de la enzima, desplazando de él al sustrato e impidiendo la catálisis, ¿vale? Por así decirlo, el inhibidor, ¿vale? Que para aquí esta molécula extraña es similar al sustrato, porque se parece mucho, se va a unir al centro activo, ¿vale? A este centro activo se va a unir y va a desplazar el sustrato. Entonces, si no se une el sustrato, no hay catálisis, no hay transformación de ese sustrato en un determinado producto. Y los inhibidores irreversibles son los que se unen, pero de forma permanente, ¿vale? Entonces, suprimen... ahí hay una rata, ¿vale? Suprimen por completo su actividad, ¿vale? Porque los reversibles, acordaos que eran de manera transitoria, ¿vale? Y luego tenemos lo que llamamos, pues bueno, los ligandos o efectores, que es lo que llamamos regulación alostérica. Mirar, como os pongo ahí, existen diversas moléculas que llamamos ligandos o efectores, ¿vale? Que son capaces de unirse a la enzima, ¿vale? Y que pueden provocar en ella un cambio de conformación, un cambio de forma, ¿vale? Conformacional. ¿Qué pasa? Como pongo ahí, este cambio origina la transformación entre la forma inactiva de la enzima y la forma funcionalmente activa de la misma, ¿vale? Mirar, estos ligandos, ¿vale? Se unen en lo que llamamos los centros reguladores, ¿vale? Centros reguladores o centros alostéricos, ¿vale? Que no son lo mismo que el centro activo. Entonces, en este tipo de mecanismo vamos a tener unión al centro alostérico o al centro regulador de la enzima, lo que provoca un cambio conformacional en la estructura de la proteína. Este cambio puede significar la pérdida de afinidad, ¿vale? De la enzima por el sustrato, o bien una mayor afinidad de la enzima por el sustrato, ¿vale? Por eso tenemos ligandos activadores e inhibidores, ¿vale? Mirar, si tenemos ligandos inhibidores, van a inhibir la unión de moléculas de sustrato a la enzima, ¿vale? Es decir, esto es lo que se estaba diciendo, que implican la pérdida de afinidad de la enzima por el sustrato, pero luego tenemos lo que llamamos los ligandos activadores, ¿vale? En los que estos provocan una mayor afinidad de la enzima por el sustrato, ¿vale? De la enzima por el sustrato. ¿Vale? Entonces, en actividad enzimática realmente diferenciamos moléculas que inhiben, que disminuyen la actividad enzimática. Tenemos los reversibles de no por siempre, de manera transitoria, o por siempre los inhibidores irreversibles, y luego tenemos ciertas moléculas, ¿vale? Que se van a unir al centro regulador, como os pongo ahí, distinto del centro activo, y que van a modular la afinidad de la enzima por el sustrato. Que tenemos ligandos inhibidores, disminuye la afinidad de enzima por el sustrato, ¿vale? Disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. Que tenemos ligandos activadores, ligandos que llamamos activadores alostéricos, ¿vale? Porque os pongo ahí, el centro regulador es lo mismo que el centro alostérico, ¿vale? ¿Vale? Que es otro sitio distinto al centro activo, porque en el centro activo es donde se une el sustrato y donde, acuérdate, tiene lugar la catálisis enzimática, la reacción enzimática, la transformación de un sustrato en un producto. Vale. Y lo último, que tenemos ligandos activadores, pues los ligandos activadores aumentan la afinidad de la enzima-sustrato. Afinidad enzima-sustrato, y los ligandos inhibidores enzima disminuyen la afinidad enzima-sustrato.
Pues este tipo de regulación, que es lo que pongo aquí en el título de la diapositiva, es lo que llamamos alosterismos. Determinados ligandos, determinadas moléculas que cuando se unen a este centro regulador, a este centro alostérico, cambia la afinidad de la enzima por el sustrato, que es distinta a la inhibición enzimática, ¿vale? En la que directamente esta molécula extraña, similar al sustrato, ¿vale? El inhibidor, ¿vale? Se une directamente al centro activo, ¿vale? E impide la reacción enzimática, la catálisis enzimática, ¿vale? Vale, pues esto es lo que sería de la parte de enzimas, ¿vale? De la parte de enzimas. Entonces, cualquier cosita me preguntáis. A lo mejor voy a revisar esta gráfica por si a lo mejor añado, a lo mejor voy a ver si cambio las líneas o no. Por si acaso voy a echarle un vistazo. Entonces a lo mejor modifico esto, voy a ver y os subo este esquema que os quería decir de inhibidores pues competitivos y lo de la regulación alostérica, ¿vale? Y lo de la regulación alostérica, ¿vale? Venga, cualquier cosita me preguntáis. Venga, ánimo.